Había algo que hablábamos con Carla hoy temprano que nos llamaba mucho la atención, que se pone en evidencia con esto de la compensación, cuando se habla de una compensación para quienes han tenido 30 años de aporte y una compensación para quienes no lo han tenido. Me parece que eso desnuda algo que aparece además en el proyecto este de ley, que tiene que ver de alguna manera cómo definir a los jubilados entre jubilados de primera y jubilados de segunda. ¿Nos puedes explicar un poco esto? Porque realmente es sorprendente. Es un jubilado, nosotros decíamos, un trabajador que además de que estuvo en negro, de que no le hicieron los aportes, de que tuvo que pagar una moratoria que le descontaron de su jubilación, además le dicen, bueno, vos no sos tan jubilado como los otros. Bueno, es un poco, digamos, en consonancia con la política de este gobierno, ¿no? La discriminación, hacer niveles. Hay nivel, de hecho, va a haber 3 mínimas. Si cambian, porque está la pensión universal. Te preguntaba de los que ganan más de 10 tampoco reciben bono, entonces que ganas más de 10 pesos las desprolijidades que están haciendo, pero es descomunal los juicios que va a haber, porque hay tantas arbitrariedades, tantas incoherencias en hacer aumentos hasta determinado monto, porque sí. Porque esto del bono, una persona que cobra 10.000 pesos no va a tener entonces la compensación del pseudo compensación, porque es un bono que no contempla el trimestre que no se calculó, que ya fue devengado, y el cambio de la fórmula. Pero una persona que cobra 10.000 pesos ya no va a tener compensación. Una persona que tiene 27 años de aportes y tiene una moratoria solo por 3 años, por ejemplo, va a cobrar 375 pesos de bono. O sea, están haciendo desprolijidad tras desprolijidad. ¿Y en la ley en sí cómo funciona esa diferenciación? Porque hay una diferenciación también que aparece en la ley. En el proyecto que están trabajando. ¿Por qué diferencian? Bueno, ¿en qué se basan? No hay una lógica. Creo que tiene que ver... Es puramente arbitrario. Sí, creo que tiene que ver... Hay algunas posturas de cierta sensación de injusticia de una persona que aportó 30 años, cobra la mínima, al igual que una persona que está en moratoria. Y este gobierno como que ratifica esa diferenciación que para mí no se resuelve así, ¿no? Porque tal cual lo que decís vos, mucha gente no aportó porque realmente estaba en negro y no tenía posibilidad de aportar por millones de causas. Este proyecto diferencia, digamos, le da el 82% del salario mínimo vital y móvil, garantiza el 82% del salario mínimo vital y móvil a gente que tiene haber mínimo con 30 años de aportes, que hoy en números es nada. Son todas trampas, digamos, que tienen como mucho título, pero que en los números no hacen a la diferencia. Son 30 o 40 pesos de diferencia hoy, ¿o no? Es así. Exactamente, sí. No, yo creo que acá todo lo que están, hablar del 82% sobre el salario mínimo vital y móvil, es lo que hoy existe. Claro. Porque hoy es aproximadamente, si son 8.600 el salario mínimo vital y móvil y 7.246 el haber mínimo jubilatorio, no hace falta hacer muchos cálculos. Si es el 82% de eso, es casi lo mismo. Yo creo que acá lo que estamos viendo es que realmente nos ponen en una situación de querer analizar 500 pesos de diferencia mensuales, querer analizar que nos van a dar ahora los que recibimos menos de 10.000 pesos, 750 pesos por única vez y darle 400 a los demás, como acá explicaba la doctora. Pero en definitiva nosotros lo que tenemos que sentar acá es lo siguiente. Nosotros no recibimos ni dádivas ni ningún beneficio fuera de lo que la ley establece. Nosotros somos trabajadores que durante 30, 40 y más años hemos aportado un salario diferido para recibir un sustituto del salario. Esto es la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, y lo que viene ocurriendo es que no es solamente ahora, viene ocurriendo hace mucho tiempo, que el haber jubilatorio de hoy, 7.246, significa 7.000 pesos de bolsillo. Este es el haber mínimo jubilatorio que recibe más de la mitad de los jubilados nacionales. ¿Esto qué significa? Que lo que hay que discutir es eso. Hay que discutir el haber jubilatorio. Hay que discutir la sustentabilidad del sistema, pero tomando en cuenta que hace muchos años que acá tenemos un 35% de trabajo no registrado en negro, que no pagan impuestos, la ley, por ejemplo, no pagan impuestos a la renta financiera, ni pagan impuestos a las grandes ganancias, ni el juego, lo que deben pagar. Y nosotros por eso tenemos un proyecto de ley presentado desde el año 2010. Y como ahora se ha constituido el Consejo de Sustentabilidad por la Ley de Reparación Histórica, nosotros planteamos por qué no se discuten proyectos de ley presentados en el Congreso. Porque lo que hay que discutir acá
no es la ley 26417, que también se creó como una compensación por la situación que estamos atravesando los jubilados, y esto fue en el año 2008, que empezó a regir desde el año 2009. Lo que hay que discutir acá es el sistema previsional. El sistema previsional es una responsabilidad del Estado, independientemente de los gobiernos de turno. ¿Y esto qué viene ocurriendo? Si hace 6 años que viene perdiendo estado parlamentario nuestro proyecto de ley, porque no se trata ni siquiera en la comisión respectiva, que entra por la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Que lo que hay que discutir es cómo debe ser el haber jubilatorio. Y el haber jubilatorio debe ser el 82% del salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función. Y actualizado de acuerdo al salario que cobra ese trabajador en esa misma categoría. Que tiene que haber un haber mínimo jubilatorio que no puede ser, en primer lugar, inferior al salario mínimo vital y móvil. Pero esto tiene que cubrir una canasta básica, porque el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a la ley de salario mínimo cuando se reúne el Consejo para la determinación del salario mínimo vital y móvil, es que tiene que cubrir las necesidades básicas de un trabajador y de esa alimentación, y ver señalando todos los temas, que no lo es tampoco. Pero ¿qué sucede? La Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires hace una actualización semestral de la canasta básica de un adulto mayor. La última actualización que se acaba de hacer para este mes transcurrido es de 17.526 pesos. Debemos decir una cosa: 10 años que hace esta actualización semestral, 10 años donde el haber mínimo jubilatorio es el 40%, 39 a 41, de las necesidades básicas de un adulto mayor. Esta es la realidad. Hay que discutir el 82% móvil, hay que discutir el haber mínimo jubilatorio, y nosotros hemos puesto en nuestro proyecto de ley otro elemento que consideramos determinante, que es aplicar la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, porque cuando se refiere a este tema, se refiere a que debe ser los fondos administrados por sus interesados, taxativamente. ¿Quiénes son los interesados? ¿Los poderes ejecutivos de turno? Es decir, ¿sirve el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar la deuda externa sin control de ningún tipo? ¿Sirve el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer las inversiones que hicieron ahora, venta, compra de acciones que vamos a denunciar legalmente nosotros, porque han sido realmente hechos que han producido situaciones bastante serias, porque han disminuido las acciones una vez que se vencieron, hemos perdido plata, y una vez que se compraron también hemos perdido plata? Es decir, siempre se utiliza por los gobiernos de turno. Nosotros que decimos en esto, la creación de un Instituto Nacional de Previsión Social nuevamente. Una entidad pública, de carácter público no estatal, administrada por sus interesados, como dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Quiénes son los interesados? Los trabajadores activos, que aportamos durante toda la vida activa, y los jubilados, con un directorio compuesto por representantes de trabajadores activos y jubilados. Le vamos a dejar el proyecto de ley porque va a volver a perder estado parlamentario ahora, y además lo hemos acompañado con otro elemento que es vital para los jubilados, y todos los jubilados que ven este programa lo saben perfectamente, que es el tema del PAMI y de las obras sociales sindicales. Nosotros hemos presentado otro proyecto que ahora vamos a volver a presentar, porque también perdió estado parlamentario, que es terminar con la intervención en el PAMI. El PAMI está intervenido permanentemente, y quienes aportamos, desde que entramos a trabajar hasta que terminan nuestras vidas, porque el trabajador activo le descuentan el porcentaje para el PAMI y el porcentaje para su obra social, y a los jubilados también. Sin embargo, no tenemos ningún grado de decisión en la toma de decisiones y en la situación de deterioro permanente de la obra social. Yo señalo todas estas cosas porque yo creo que en este momento esto es una demostración de lucha de los trabajadores, porque acá tenemos que ver que escuchamos diputados que han sido promotores, en muchos casos promotores de la privatización del sistema. Nosotros hace 25 años, nuestra organización que está frente al Congreso, 25 años todos los miércoles estamos frente al Congreso, desde que se privatizó el sistema, y estamos escuchando ahora a algunos que fueron los promotores de esa privatización. Nosotros lo que queremos señalar acá,
que tenemos que defender el sistema público de reparto, asistido, de solidaridad intergeneracional, porque acá lo que ahora llaman sustentabilidad es todo lo contrario. Quieren señalar de que acá va a haber un fondo y vamos a ver cómo lo distribuimos. ¿Qué están haciendo en este momento con esta modificación de esta ley? Están queriendo demostrar que este sistema no es sustentable, pero vamos a la realidad. Esta ley no es solamente los 500 pesos mensuales. Acá ya se habla de 70 años. Cuando se aplicó la ley de reparación histórica, ya para recibir esa asignación universal para las personas mayores, la mujer tiene que tener 65 años. Entonces yo termino con esto. Estas son directivas del Fondo Monetario Internacional. Y quiero dejarlas bien claro porque están taxativamente escritas. Una de ellas era la disminución de la actualización semestral. Esto que se está discutiendo. Otra es el aumento de la edad de la mujer e igualarla del hombre. Otra es el aumento de la edad para jubilarse. Otra es el aumento de la cuota sindical. Y otra es la disminución de la sustitución, de la relación entre el haber jubilatorio y el salario. Y que es un plan que se aplica en la Argentina y es un plan mundial. Esto que decía la doctora, que se quiere llevar lo que es la sustitución actual de alrededor del 50% a un 35%, es lo que está ocurriendo en Chile. Con el sistema privado que tiene Chile. Tiene un sistema privado de los AFP chilena y que ha logrado que se constituya a ese, no más AFP, un gran acuerdo de organizaciones para terminar con la jubilación privada. Yo creo que el plan que hay acá, el plan diseñado, va mucho más allá que estos 500 pesos que estamos discutiendo o que nos van a dar en el mes de marzo. Esto va mucho más allá. Este es un plan sistemático que se aplica acá, que está el proyecto mismo presentado en Brasil, que se está aplicando en muchos países del mundo y que es un plan para llegar, digamos, al sistema de capitalización y hacer lo que el Fondo Monetario lo dijo también taxativamente el señor Viñals, el encargado de la parte financiera, cuando en una conferencia de prensa expresó, y lo dice ahora, lo dijo la directora Lagarde, la prolongación de la vida va a traer perjuicios que no pueden ser resueltos por el sistema capitalista actual. No, dice, va a traer problemas financieros en todos los países. Ustedes fíjense, el logro de la humanidad de poder vivir más años, dentro de este sistema que vivimos, no va a poder ser resuelto por los sistemas actuales. ¿Y qué plantean? Plantean libre mercado, plantean capitalización, libre competencia de la capitalización del sistema previsional y va más allá. Hay que leer lo de la Unión Europea última. Competencia de mercado y tampoco la capacidad de poder tener un sistema estatal de salud. Privatización también del sistema de salud. A pareciera ser que conduce lo que se viene haciendo. Gracias, Marcos. Los invitamos a un cierre, Juan y Bárbara. Yo quiero primero apelar al lunes a la conciencia social, a la sensibilidad, al sentido de humanidad de los bloques que están indecisos con el tema del quórum. Y como última instancia apelar a la Corte, porque es importante saber que aunque una ley se promulgue y esté vigente, no implica su constitucionalidad. Quiere decir que la Corte Suprema de Justicia también tiene responsabilidad en todo esto y que si es necesaria su intervención, que por lo menos salve a todos estos millones de perjudicados con un criterio de humanidad, que es lo que está faltando en este gobierno. Juan. Decirle que tenemos que pensar que los jubilados conocen perfectamente a cada uno de los diputados y a los cuales les han dicho no condenen a los jubilados. En todo el país tenemos nosotros felizmente a todos los jubilados reunidos en cada centro, en cada lugar de nuestro país. La mesa coordinadora así lo ha dispuesto porque lleva 50 años de lucha y ha creado todas estas condiciones
para que todos los jubilados de nuestro país conozcan perfectamente y condenen a todos aquellos que pretenden el próximo lunes en el Congreso de la Nación hacer algo que realmente va a quedar en la historia para que ellos sean condenados definitivamente. Nosotros lamentamos profundamente tener estos momentos porque jamás pensábamos que un gobierno podía hacer semejante cosa con los jubilados. No pensábamos. Muchos jubilados lo votaron pensando como yo, que no era posible que este gobierno, porque nosotros le decíamos, no se engañen. Este gobierno miente constante y permanentemente y no va a realizar lo que ustedes pretenden, una modificación de todo para el bien. Y bueno, muchos jubilados votaron y hoy nos dicen, por medio de cartas y también hablando, nos hemos equivocado, perdónennos. Pensábamos que todo eso que nos decían iba a producirse para nuestro propio bien. Y nosotros tenemos que decir, está bien. Ustedes tienen todavía la ocasión de decirle a cada diputado de esas provincias que vayan al Congreso de la Nación y no sean los que condenen a los jubilados. ¿Qué podemos decir? Nada más, está todo dicho. Al final decimos, el fin justifica los medios. Este gobierno ha traicionado a todos los que realmente han pensado en vivir la última etapa de su vida con toda la dignidad que se merece. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Marcos. Gracias, a Bárbara. los dos. Y también Bárbara. Como siempre. Bien, el lunes todos al Congreso.